Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que resumiremos algunas de las obras más importantes de la literatura española e internacional. Hoy le toca el turno a uno de mis autores favoritos, un naturalista, un revolucionario, un gran cronista de una época española, Vicente Blasco Ibáñez, y su obra La Barraca, en la que describe la huerta valenciana. Hace bastante tiempo ya hice un vídeo analizando la barraca y cada uno de los elementos relacionados con el movimiento o relacionados con el estilo que emplea este autor en la obra. Y dije que haría un vídeo de resúmenes muy pronto, pero al final muchísimos más vídeos me fueron surgiendo y este ha llegado un poco más tarde. Aquí resumiremos por capítulos cada uno de los de la obra y os puede servir si tenéis examen de la obra, si queréis hacer un repaso porque lo habéis leído y no os ha quedado claro alguno de los aspectos, o si simplemente tenéis curiosidad por la grandísima obra de Vicente Blasco Ibáñez. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y sin más preámbulo, comencemos. En el primer capítulo de La Barraca, Pepeta estaba haciendo su rutinario camino por Valencia vendiendo la leche, cuando en uno de esos barrios pobres donde es mejor no ir, le llama una prostituta queriendo comprarle un poco de leche. Pepeta intenta no dirigirse directamente a esta mujerzuela, pero pronto descubre que no es en realidad mala. Resulta que esta prostituta, que usa el alias Elisa para no deshonrar su propio nombre, es Rosario, una de las hijas del pobre tío Barret. Claramente, no es que ella sea mala, simplemente le pasaron cosas malas. ¿Quién no se acuerda lo que le pasó al pobre tío Barret tantos años ya? Todo culpa de ese vejete avaro y judío de don Salvador. En su camino de regreso a su barraca, Pepeta decide pasar a ver lo que fueron alguna vez las tierras y la barraca de Barret, inspirada por su encuentro con Rosario. Entre eso, nota a una familia pobre y con aspecto desgraciado acercándose a estas tierras. Su curiosidad le hace fijarse en esa escena hasta que descubre finalmente que esos desubicados están asentándose allí como si la tierra les perteneciera. Corre a su barraca desesperada para contarle a su esposo Pimentó, sabiendo que se pondrá furioso en cuanto se entere que alguien está ocupando esa barraca. En el segundo capítulo, a modo de flashback, se nos cuenta el triste desenlace a la historia del tío Barret, que ocurrió 10 años antes del capítulo anterior, y comenzó muchísimo antes incluso que eso. Hacía ya más de 100 años que los ascendientes de Barret habían labrado una tierra con todos sus esfuerzos. Siempre los patriarcas y jefes de familia labraban cada día con ayuda, claro, con ayuda de sus hijos varones, y pagaban el arrendamiento de la tierra a su amo. Habían habido amos tranquilos y amos tacaños, pero ninguno tan cruel como lo fue don Salvador, el amo de la tierra durante la época de labranza de Barret. Barret siempre cumplía con todos los pagos en tiempo y forma, y era un modelo a seguir según su amo, quien veía en él la oportunidad de aplicar toda su crueldad y exigir pagos cada vez más inalcanzables. Para colmo, Barret amaba mucho a su mujer y siempre le perdonó esa tontería de seguir dándole hijas mujeres y ningún hijo varón para ayudarlo. Pero con el tiempo y la edad, Barret empezó a necesitar con más urgencia un ayudante, especialmente dado que sus hijas querían vivir una vida lujosa y no veían el inmenso trabajo que hacía su padre para lograrlo, y él nunca quiso mostrarles, no vaya a ser cosa de que se preocuparan por algo. Barret intentó contratar ayudantes, pero eso nunca resultó. Algunos vagaban por sus campos y se dormían sin ayudar, y a otros los encontró robándole el cultivo. Peor aún, cuando el viejo y confiable Rocín de Barret murió después de una vida de servidumbre, y Barret tuvo que ir hasta Valencia a explicarle a su amo que no llegaba a pagarle ahora y que sin ese Rocín no iba a poder trabajar como antes. Por suerte, don Salvador, de quien solo algunos mentirosos dirían lo peor, estaban dispuestos a tramitarle un pequeño préstamo a su arrendatario Modelo para que se compre un reemplazo. Todo lo que debía hacer era firmar aquí y allá, y después de un tiempo con unos pequeños intereses, de los cuales mejor ni preocuparse, la deuda estaría pagada. Y pensar que aún hay personas que lo llamaran avaro. Obviamente estamos aquí utilizando la ironía, porque con el tiempo Barret se vio cada vez más incapacitado para pagarle a don Salvador, y éste lo sabía desde el primer momento, y además exigía cada vez con más calentura que le pagara el monto. En Navidad solo pagó una partecita y en San Juan ni siquiera eso. Barret intentó explicar que su mujer estaba muy enferma y necesitaba plata para la medicina, pero don Salvador ni se inmutó.
Pero como es tan bueno este señor y se preocupa de verdad por el pobre labrador, ya le cuenta que no puede seguir trabajando así día y noche de descanso y sin ayuda. Por eso la solución es simple. Barret simplemente será desalojado para que se encuentre una mejor vida en algún otro lugar. Y mientras tanto que no se preocupe por sus tierras, que quedarán en buenas manos de otro arrendatario que encontró don Salvador. Lo único que debe hacer por ahora es pagar su deuda y preparar sus cosas para irse. Barret rogó en numerosas oraciones yendo hasta la puerta de casa del judío tantas veces que al final este último optó por ni siquiera abrirle la puerta. Hasta allí llegó Barret. Si el vejete avaro ese iba a ignorarlo, él le devolvería el favor. Barret continuó trabajando de su tierra sin pagar a nadie y sin salir de allí. Fue convocado por el juzgado, pero incluso así decidió no presentarse hasta que al fin le llegó un mensaje diciendo que vendría la Guardia Civil a allanar su barraca si no se iba. El envalentonado labrador permaneció allí, y cuando llegó los de la Guardia Civil salió con su escopeta a buscarlos. Afortunadamente Pimentó se encontraba por allí y logró contener al labrador y hasta quitarle la escopeta mientras los guardias esos saqueaban su barraca. Cuando se fueron finalmente, Barret sufrió un ataque de furia. Si ellos querían llevarle todo, él no los permitiría. Quemó la techumbre de su barraca y con la hoz que le dejaron atacó a las tierras que fueron su herencia y su condena. Por 6 meses durmió donde pudiera, en los caminos o en las barracas cercanas, hasta que un día, devastado, entró en la taberna de copa. El labrador, siempre sobrio y responsable, aceptó, como no siempre hacían, un vaso de aguardiente, que se le fue ofrecido, y todos los pensamientos revolucionarios que alguna vez tuvo explotaron a su vez. Marchó hasta las afueras de Valencia, donde estaban los preciados naranjos de don Salvador que él tanto amaba y visitaba siempre. Allí lo encontró, y en su furia y su borrachera asesinó al vejete con la hoz de la guardia que no se había llevado. Todos los huertanos se pusieron de su parte, de su lado. Por 6 meses el estadía de Barret en la cárcel de Valencia, donde aguardaba hasta su juicio, sus vecinos lo visitaban y le demostraban su apoyo. El juzgado lo decretó culpable y con pena de muerte, pero todos los vecinos de la huerta se presentaron a declarar a favor de Barret en protesta de la condena y finalmente llegó un indulto desde la capital. Así, a Barret se le perdonó la vida, pero lo enviaron a pudrirse en Ceuta, donde murió solo unos años después. Su mujer murió en el hospital de esta infame enfermedad que tenía y sus 4 hijas debieron hacer la suya desde entonces, prostituirse. Pero los huertanos nunca olvidaron a Barret ni a las injusticias que sufrió gracias a ese avaro de la tierra, y en retaliación siempre procuraron preservar incultas y destruidas las tierras del tío Barret, para que sus hijos jamás obtengan ningún ingreso ni beneficio de allí, los hijos de don Salvador, esto es. Con cada persona quien intentó asentarse allí, toda la vega se le puso en contra y hasta los amenazó con la escopeta de Barret, ahora en manos de Pimentó, hasta que estos se terminaron yendo. Estas tierras permanecieron como un talismán de la victoria de los pobres contra los oligarcas opresores que eran los amos de la tierra. De allí la indignación de Pepeta cuando vio esos desubicados queriendo entrar en las tierras de Barret. Capítulo 3. Batiste. Durante años los Borrul han escapado a duras penas de la miseria y la hambruna. Batiste, el jefe de la familia, había sido el mozo de un molino cuando se casó con Teresa y fue tan laborioso que la vida le brindó como recompensa un hijo nuevo cada año para cuidar y alimentar. Así tuvo que abandonar el molino y conseguir cuanto trabajo para poder mantener nutrida a su familia. Trabajó de carretero y su mala suerte hacía que se le enfermaran los caballos siempre y que también se le voltearan los carros, así siempre a él y a nadie más, y finalmente se vio obligado a intentar otra cosa. Consiguió tierras en Sagunto, pero eran tierras rojizas y sedientas donde peleó constantemente contra la sequía. Por 4 años consecutivos las cosechas fueron malas e incapaces de cumplir con el propósito de mantener a la familia alimentada. Batiste ya no sabía qué hacer cuando encontró a los hijos de don Salvador que le ofrecieron trabajar en unas tierras que poseían desde hace mucho y que no producían como antes. Y además no encontraban ningún arrendatario desde hace tiempo. No les explicó tampoco que era porque la gente del pueblo les hacía la vida imposible. Pese que ahora todos sus vecinos lo odian por las razones ya nombradas, Batiste decide quedarse en las tierras que eran de Barret y si a los demás no les gusta que se fastidien. Tiene 2 encuentros importantes, uno con el tío Tomba que le dice «Fill meu te portarán desgracia»,
diciéndole que toda la gente del pueblo le va a traer mucho sufrimiento. Y otro con Pimentó, quien amablemente le sugiere que deje el pueblo, deje las tierras y se dedique a otra cosa, ya que de allí solamente va a recibir problemas. Pero Batiste, que es un hombre muy duro, al final decide quedarse y sacar esas tierras para adelante, indiferentemente de que a los vecinos del pueblo no les guste demasiado. Capítulo cuarto. Ya ha pasado un tiempo desde que los Borrul se han asentado en la barraca y han comenzado el laborioso proceso de reconstrucción y recuperación. Pero ahora Batiste debe presentarse ante el Tribunal de Agua por una denuncia que le presentó Pimentó. Pimentó le engañó a Batiste diciendo que podía utilizar el riego en todo momento, y al final le engañó para que abriera la compuerta del riego sin autorización, primer delito, robándole el agua a quien les correspondía a ese horario, el segundo delito, y desobedeciendo una orden del atandador, el tercer delito. El triple delincuente se vuelve rojo de la furia e intenta explicar que la rata sucia de Pimentó está mintiendo y que le había dicho claramente que su horario de riego eran las 5. A falta de testigos, los 7 jueces del tribunal favorecen a Pimentó y penalizan a Batiste con una multa de sus 4 sous, una pena de 2 llures, que es un montón de plata, y una prohibición de usar el riego por 15 días. Esa noche Batiste no puede dormir tranquilo. No solo no tenía esa plata, sino que sabía que en 15 días sin tomar agua iba a matar a su trigo y no podría alimentar a su familia y tendría que mudarse. Por eso, con la escopeta en mano, caminó solo esa noche hasta la compuerta del riego y, vigilando que no hubiera nadie, regó su trigo. Capítulo quinto. Roseta, la hija mayor de Batiste, aporta un pequeño ingreso trabajando en una fábrica de Valencia, como muchas de las otras hijas y esposas de los huertanos. Su problema es que, como su familia es tan odiada por los huertanos y los amigos y conocidos de los huertanos, básicamente por toda la clase baja de la ciudad y sus alrededores, sufre maltratos, expulsión social y represión feroz de todas sus colegas del trabajo. Trabaja todo el día y hasta el atardecer, cuando debe volver sola hasta su barraca. El problema es que en el camino está la taberna de Copa, y el atardecer es un horario muy común para los parroquianos de Copa, quienes no solo la odian, sino que odian más estando borrachos. Por esto, ella siempre debe esperar el largo rato escondida frente a la taberna hasta que está suficientemente libre como para seguir su camino tranquila, sin miedo a que la secuestren o la violen o le suceda cualquier cosa. Forma parte de su rutina y esto hace que muchas veces llegue tarde a la barraca para no jugarse la vida con todos estos hombres ebrios. Por suerte para Roseta, una de esas veces encontró a Tonet, un nieto del tío Tomba, que mirándola por el camino le pidió si podía ayudarla. Así comenzó una nueva rutina para Roseta, que no podía ni día ni noche pensar en su caritativo ayudante Tonet, y de poco se enamora de él. Por desgracia para ella, en una de sus vueltas, Batiste la encuentra de la mano con Tonet y le prohíbe terminantemente esa relación. Pero Roseta ignora esta orden, y en un viaje a la Fuente de la Reina se encuentra reunidas muchas mujeres de la huerta, quien empiezan a llamarla pastora y a molestarla. Al principio Roseta las ignora, hasta que ellas empiezan a decir que Batiste era un ladrón y que todo el mundo sabía que se había escapado de un pueblo cuando la gente se enteró. Esto enfurece a Roseta, quien se mete en una pelea contra todas las mujeres y como resultado termina gravemente herida. Cuando vuelve a su barraca ensangrentada y es vista por su padre, este les prohíbe a sus hijos y a su mujer salir de la barraca. Don Joaquín durante muchos años había trabajado como profesor de todos los alumnos de la barraca. Él no era de Valencia, él era de otra parte de Valencia, y los huertanos decían que venía de la churrería. Era una manera de hablar de la gente que no fuera de la comunidad valenciana. Les enseña a sus discípulos materias tales como matemáticas y catequesis, pero son todos unos brutos que no entienden nada y son bastante irrespetuosos, analfabetos y, en definitiva, horribles alumnos. Los únicos que zafan por respetuosos, no por intelectuales, son los jóvenes Borrul. Don Joaquín, al ser forastero, nunca conoció a Barret ni tiene nada que regañarle a los Borrul, porque además ellos sí pagan cada semana, no como otros muchos padres charlatanes que no pagan nunca en la educación de sus hijos. Muchas de sus clases son interrumpidas por el tío Tomba, que viene a contarles sus experiencias como soldado contra Francia en una historia que cambia cada vez que la cuenta.
Cada tarde, cuando los brutos vuelven a sus barracas, don Joaquín vigila el camino cercano a su barraca, pero no más lejos que eso. Él sabe que los Borrul, al volver, son hostigados por los demás niños y en muchos casos son maldecidos o apedreados incluso. Y que ya hemos dicho que estos chavales del pueblo son unos brutos de mucho cuidado, y con el odio que tienen a la familia Borrul y a Batiste, sus hijos pagan los platos rotos de todas las miserias del pueblo. En una de estas peleas diarias, Pascualet, el hijo de Batiste, es empujado a una zanja de agua helada de donde sale tiritando de frío violentamente. Al volver a su barraca, Teresa llora desconsolada al ver así a su hijo. Los Borrul entienden que toda la Vega está comprometida a destruirlos y a hacer la vida imposible. Capítulo 7. Poco después de que el joven Pascualet haya caído enfermo, resulta que se muere Morrut, el viejo y confiabilísimo rocín de los Borrul que los venía acompañando desde su pueblo de origen, y Batiste debe ir hasta el mercado frente a Valencia para comprarle uno a unos gitanos que le intentan estafar. Por suerte, al final consigue un precio más bajo que quería comprarlo y compra a Blanco su nuevo rocín. En camino a la barraca decide caminar más lento frente a la taberna de copa para que Pimentó y todos los otros parroquianos le envidien su nueva adquisición. Esa ostentación le sale mal porque al volver a su barraca, Teresa llama a gritos a toda la familia para que entren. Pascualet estaba muriendo, bastaba con verlo para darse cuenta. Y mientras el nene se moría en la cama, Batiste, el hijo mayor de Batiste, llama también a gritos desde afuera para que su padre vaya a ver. Un chorro de sangre negruzca salía de la pata de Blanco, su nuevo caballo ya había sido inutilizado y el criminal no estaba a la vista. Con la escopeta en la mano, Batiste sale a gritos hacia la barraca de Pimentó. Un buen rato se queda frente a ella, llamándole a gritos de diferentes formas y casi nunca por su nombre. Pero este no sale a encararle, ya que es un cobarde absoluto, y la furia de Batiste se torna en una profunda tristeza y se sienta donde estaba enfrente de la casa y comienza a llorar desconsoladamente. Ya sabía, sin haber vuelto a su barraca, que Pascualet había muerto. Así lo encontró el tío Tomba, quien se sentó a su lado y muy tristemente y pesadamente le recordó que «Creume, fill meu te portarán desgracia. Créeme, este pueblo te va a portar desgracia, te va a traer desgracia. Son unos animales que nunca van a aceptar que tú hayas ocupado la barraca de la persona a la que ellos tanto respetaban, y no importa cuánto intentes conseguir, que siempre van a andar detrás de ti». Porque Blasco Ibáñez siempre plasmaba la miseria humana no solo en las clases más ricas, sino en las clases pobres, como resultado de haber sido puteados por tantas veces por la clase alta, con perdón de la palabra. Capítulo 8. La noticia de la muerte de Pascualet tardó pocas horas en volverse pública. Los padres y hermanos del pueblo apenas notaron a la gente llegar. Los huertanos, enemigos jurados de los Borrul, se estaban acercando y hasta entrando a la barraca a compartir miseria. A los Borrul no les molestó su presencia porque el duelo necesita consuelo, pero tampoco estaban agradecidos por estos nuevos visitantes, ya que al fin y al cabo habían sido sus hijos los que habían causado la muerte de la pobre criatura. Así fue entrando una muchedumbre de huertanos y huertanas, cada uno en silencio y con un llanto respetuoso. Entre eso llegó Pepeta con su marido, en ningún lugar visible. Pepeta, quien jamás podría ser madre, al ver al fallecido fue consumida por una profundísima melancolía que tomó por sorpresa a Batiste, pero él entendió. Ella no era la enemiga, el enemigo era su marido, Pimentó. Ella era una buena mujer, y la buena mujer lloró al lado de Teresa y con Roseta, abrazándolas de forma pura y sincera por un largo rato. La muchedumbre seguía creciendo, hasta don Joaquín salió de su barraca. Y así, con toda esta gente, Pepeta tomó la iniciativa de liderar las preparaciones que necesitaba el chaval para ser enterrado. Dio órdenes a todos los presentes y bajo su instrucción, los preparativos se llevaron a cabo con éxito y todos juntos marcharon a despedir al jovencito en su último lugar de descanso. Capítulo 9. La conmoción popular que causó la muerte del hijo de Batiste creó una tregua tácita entre los Borrul y los huertanos. Llegó San Juan y los cultivos de trigo trajeron suficiente riqueza como para comprar nuevos muebles y ropas para toda la familia. Con el pasar del tiempo había muchos que se olvidaban del Albaet y volvían a recordar la desubicadez de los Borrul asentándose en las tierras del tío Barret, pero ya nadie les venía a molestar como antes.
Batiste incluso escuchó sobre una apuesta entre Pimentó y los hermanos Terrerola que se llevaba a cabo todos los años por San Juan en la taberna de Copa. San Juan eran las fiestas populares de este pueblo, en la que los tres bebían aguardiente y jugaban a las cartas y perdía a quien que no podía tolerar más bebida. El segundo día de corrido de esta apuesta, Batiste decidió ir a fijarse en la taberna a ver cómo iba. Muchos lo miraron mal al entrar, pero Batiste los ignoró, él solo venía a ver la apuesta. Pimentó incluso lo saludó al entrar, pero nada más. Uno de los Terrerola estaba claramente perdiendo, pero los otros dos valentones continuaban. Así hacían que un amigo de Pimentó le aconsejó que fuera más lento, que este año no tenía tanto dinero como años anteriores. Era cierto, y Pimentó contó la historia. Todos los años, en Navidad y en San Juan, iba a visitar a su ama de tierra, doña Manuela de Pajares, y cada vez se rehusaba a pagarle y le mostraba una navaja amenazadoramente hasta que ésta le daba la lana, el dinero. Este año, sin embargo, inspirada, según Pimentó, por los hijos de don Salvador, finalmente, recuperando su ingreso, doña Manuela no aceptó excusas ni amenazas y exigió que se le pagara íntegramente todo el dinero que se le debía. Pimentó se enfureció nuevamente contando la historia y amenazó a Batiste si no se iba. Este último le arrancó una banqueta en la cara al otro y salió de vuelta a su barraca. Toda esperanza de vivir tranquilo allí se desvanecieron para llegar al clímax del capítulo 10 que ahora comentaremos. Capítulo 10. Nuevamente Batiste debe aplicar severas medidas de seguridad. Nadie volvería a salir de la barraca ni siquiera para ir a la escuela o a la fábrica, excepto él si tenía que ir a Valencia y siempre con la escopeta en la mano, claro. El único con quien hablaba de ahora era el tío Tomba, quien siempre le decía que fas mal filmeu te portarán desgracia. Así vivieron los Borrul por un tiempo, hasta que en una vuelta a Valencia, Batiste intenta calmarse a sí mismo para no sentir el miedo que trae la inseguridad. Piensa en que es una buena oportunidad para matar a Pimentó si estuviera allí. Y eso estaba pensando cuando sintió dos balazos desgarradores en el hombro. Se dio la vuelta y él también disparó. No lo vio, pero lo supo, era Pimentó y ahora él lo había matado. Cuando volvió a su barraca, su familia desesperada salió a recibirlo, ya que escucharon los balazos y sabían que estaba involucrado Batiste, y ayudarlo con la herida, a intentar curar al pobre patriarca de la familia. Veían por los caminos cercanos cómo los huertanos se amontonaban en la barraca de Pimentó, pero nadie decía nada, solo miraban con odio hacia la barraca que para ellos todavía era de Barret. Esa noche el fantasma cálido de Pimentó atormentó a Batiste, quien despertó con calor, ya que su barraca estaba en llamas, estaba incendiando. Salieron todos y Batiste, desesperado, llamó a grito a todos los vecinos, pero todos le clavaron, todos le abandonaron, todos se hicieron los longuis. La huerta era sorda para ellos. Todo el esfuerzo puesto en reconstruir esa barraca y llenarla de riquezas que les trajo el trigo, esas riquezas que eran un insulto para los vecinos y que ahora ardían en vano. Nuevamente, y como ya estaban acostumbrados por su vida pasada, los Borrul debieron montar camino con el hambre a los talones esa misma mañana a buscar un nuevo sitio donde poder ganarse la vida de manera honrada, y los vecinos de la barraca quedándose para atormentar a los nuevos dueños de la barraca del tío Barret. Y con esto concluimos el resumen de La barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Si no has echado un vistazo al análisis que hice sobre la obra, en la descripción del vídeo os dejaré un enlace y una pequeña reflexión. Uno se da cuenta, después de leer tanta literatura española, que nosotros mismos, los españoles, tenemos un carácter muy pesimista respecto a la vida. Es muy difícil encontrar una obra española en la que todo vaya bien para todos los protagonistas, sin que haya envidia, sin que haya un sentimiento existencialista respecto a la vida, una dificultad para comer, una dificultad para vivir. Mucha gente tiende a echar la culpa de esto a la guerra civil, pero estas obras realistas y naturalistas del siglo XIX nos muestran que estaba imprimido en el carácter español este pesimismo existencial que nos impide ser felices. Y bueno, que me voy por las ramas como un abuelo cebolleta. Suscribíos al canal si os ha gustado, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo. Si tenéis alguna sugerencia, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios. Un abrazo a todos.